en Efesios capítulo 4, los versículos del 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, tal como la verdad está en Jesús. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y a vestiros del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Moisés, después de haber hecho un repaso de las prácticas paganas de adivinación, de hechicería, etc., pues dice a los hijos de Israel: mas a vosotros no os es permitido hacer así. Literalmente es: no os es dado que hagáis así. Y bien, pues entonces no son exactamente las mismas palabras aquí, pero sí el mismo sentido, la misma intención que tiene el apóstol Pablo aquí en el versículo 20, cuando dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En los versículos anteriores, la semana anterior, estuvimos viendo acerca del endurecimiento, de la ignorancia, de esta vida también de estar entregado al pecado, de lujuria, de impureza. Y bien, pues entonces dice a continuación el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es esta la vida que tenéis que llevar. Vosotros no habéis recibido esta enseñanza. Esta vida no tampoco es el resultado de la enseñanza verdadera de Cristo. Y a continuación en el versículo 21 dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y esto no es que aquí el apóstol estuviera poniendo en duda, ¿no?, si es que habéis sido enseñados, así no. El significado es como puesto que habéis sido enseñados, entonces tenéis que hacer así. Es como también en Hebreos capítulo 6, ¿no?, después de esa advertencia también tan severa de juicio, también allá se dice: más con respecto a vosotros estamos convencidos de cosas mejores y que tienen que ver con la salvación. Pues es igual aquí. Entonces es a que tenéis que vivir una vida que sea conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol les había enseñado, las había predicado, por supuesto, le daba la palabra de Dios siempre de verdad. Y bien, pues la cuestión es, después de los apóstoles, ¿no?, ¿cuál es la enseñanza que se da a los creyentes? ¿Cuál es la enseñanza que se da a los cristianos acerca de cómo se tiene que vivir como cristianos? ¿Cuál es la manera de vivir que tenemos que tener como cristianos? Esa es la cuestión. Si la enseñanza que se da o la predicación que ahora se da, se oye aquí o en cualquier otro lugar, es conforme a esta verdad que está en Cristo Jesús. Y bueno, pues a partir del versículo 25, el apóstol va a estar aquí hablando de muchas cosas. Va a estar aquí poniendo en práctica todo esto. Va a dar pues muchas exhortaciones, muchos mandamientos, muchos consejos de cómo se tiene que vivir. Vamos entonces a descender a los detalles, ¿no?, de cómo tiene que ser nuestra manera de vivir. Y realmente es que está hablando hasta los detalles. Pero antes de eso, en los versículos que hemos leído, del 20 al 24, está aquí hablando, sobre todo, a partir del 22 al 24, de una manera más general. Y nos está entonces mostrando cómo es nuestra vida como creyentes, nuestra vida cristiana, que también pues se le conoce a esto de una manera, una palabra más, digamos, teológica, se puede decir, ¿no?, como la santificación. La santificación. Y de lo que nos dice aquí el apóstol, del versículo 22 al 24, vemos que esta santificación se puede resumir
en tres partes. Lo podemos llamar tres movimientos, ¿no? Tres movimientos. El primero es despojarse, el segundo es renovarse y el tercero es vestirse. Despojarse, renovarse y vestirse. Aquí está resumido toda nuestra vida como creyentes. Aquí está resumida entonces toda nuestra santificación. Y comenzamos, por lo tanto, en el versículo 22 con el primer, digamos, movimiento, el despojarse. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. La palabra despojarse significa simplemente quitarse el vestido que uno lleva encima. Esto como a lo mejor el padre que está trabajando en un taller mecánico y bueno, viene a casa, pues como viene por eso, ¿no? Con el taller lleno de grasa, etcétera, y por la noche tiene entonces, bueno, pues es la graduación del hijo o de la hija, ¿no? Y tienen que ir entonces, pues, se puede decir de gala, ¿no? A la graduación del hijo o la hija. No vas a ir con el mono lleno de grasa, ¿verdad? ¿No? Es normal. Te tienes que quitar la vieja ropa y ponerte la ropa, el vestido de gala para ir a este evento, ¿no? Pues es lo mismo, despojarse es quitarse esta ropa que está sucia, que está corrompida, que está llena de pecado, que es nuestra vida anterior. Os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir. Vemos, aquí está hablando de manera de vivir, está hablando de comportamiento, está hablando por lo tanto de algo que se ve. Por supuesto también en nuestra vida cuenta mucho la vida interior, los sentimientos que podamos tener, etcétera, etcétera. Y ya hablará de esto también el apóstol cuando dice quítese de entre vosotros toda amargura, toda ira, etcétera, etcétera. Vale, pero aquí está hablando de la manera de vivir, ¿no? De nuestra vida, de nuestras acciones, algo continuado que se convierte en un hábito, que es entonces, bueno, podríamos llamar incluso nuestra cultura, se puede decir, ¿no? Nuestra manera de vivir, ¿no? Bien, pues esto es el viejo hombre. El viejo hombre que también aparece esta expresión en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, la carta prima hermana, ¿no? De Efesios, ya sabemos, ¿no? Que es la carta a los romanos. No, es la carta a Colosenses, ¿no? La carta a Colosenses del capítulo 3, en el versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Vemos, con sus hechos. Otra vez están las obras, las acciones. También, esta vez así, Romanos, en el capítulo 6 y versículo 6, ¿no? Bien, en el capítulo 6, el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre. Entonces es una expresión, vemos, muy corriente del apóstol Pablo, que también, por ejemplo, en Romanos capítulo 7 habla de ser carnal, de la carne, ser carnal, y después también de ser llevado por el Espíritu o espiritual en Romanos 8 también. Habla también del pecado que mora en mí. Es esta corrupción de nuestra manera de ser, nuestra corrupción de nuestra vida, ¿no? Pero de nosotros mismos, ¿no? De nuestra alma, ¿no? Y vemos que está hablando de eso, porque dice que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Corrompido también, el significado aquí es algo que va hacia la destrucción. A la destrucción, evidentemente, algo que está corrompido, ¿no? Que está podrido, nos está destruyendo, ¿no? Y etcétera, etcétera, y lo vamos a tirar. Pero también es el significado aquí de la destrucción en el sentido de condenación. Esto va hacia la destrucción última, ¿no? Y es conforme a los deseos engañosos, porque, como dice Hebreos también, en el capítulo 3 o 4, el pecado engaña. El pecado nos ha engañado a todos, ¿no? Ya desde el principio, a Adán y a Eva,
pues por el pecado pensaban que iban a ser como Dios y se dieron cuenta de la realidad que habían transgredido entonces el mandamiento de Dios y que se habían hecho entonces reos, ¿no?, de la condenación y reos de muerte, ¿no? Y no solamente ellos, sino también todos nosotros. Y esto es lo que nos pasa siempre con el pecado. El pecado nos engaña. El pecado nos dice que vamos a pasar a lo mejor un buen tiempo, o que vamos a pasarlo mejor, o que todo nos va a ir bien, etcétera, etcétera. La realidad es que al final nos deja más miserable todavía de lo que antes estábamos. Entonces, esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Aquel que está en su pecado, que no ha conocido al Señor, es esclavo del pecado, y no sale de eso, porque no puede salir, porque está, digamos, como si fuera, por así decirlo, atado de pies y manos. El pecado lo ha esclavizado, pero si el Hijo de Dios os libertare, dicen Juan 8, seréis verdaderamente libres. Y cuando alguien cree en Cristo, es liberado del pecado, es liberado de esa corrupción, ya es libre, ya puede entonces, digamos, quitarse ese viejo hombre, ya se lo puede quitar de encima. Nos despojamos pues de esto, ¿no?, como una ropa sucia, como ese mono lleno de suciedad y de grasa, ¿no? Y el creyente que ha sido en verdad enseñado por Cristo no puede vivir de esta manera en el pecado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también, ¿no? Pero el creyente no puede vivir como antes. No puede llevar la misma vida de antes de la conversión, con lo cual vemos aquí hay un antes y hay un ahora, ¿no? No puede llevar la vida de antes, ¿no? Ahora tiene que ser distinta, de ser la vida conforme a Cristo. Entonces este sería el primer movimiento, ¿no?, el despojarse. El segundo hemos dicho que era renovarse. Versículo 23, renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y bueno, pues aquí vamos a estar consultando pocos textos, nos vamos a quedar solamente en uno, en Romanos capítulo 12, ¿no? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y allí leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados, vemos, la transformación, la renovación también, por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra comprensión, de vuestra mente, de vuestro espíritu, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en la vida cristiana hay este cambio de mente. Ya para empezar, la conversión es eso. La conversión es un cambio de mente. La palabra conversión en el original, metanoia, significa un cambio de mente que hay cuando nos convertimos, ¿no?, al Señor. Antes pues pensábamos de una manera y ahora pues tenemos eso como vanidad. Antes pues nos gustaba una serie de cosas y ahora no nos gustan, no le encontramos ningún tipo de interés en ello. Y aquello que no nos interesaba antes, que era Dios y su palabra, ahora nos interesa. Y no solo eso, sino que empezamos a pensar conforme lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un cambio, porque antes estábamos pensando conforme nos han enseñado nuestros padres o en la escuela, bien o mal, lo que sea, pero es algo de hombres, ¿no? Bueno, si uno tiene la suerte de que ha recibido un buen ejemplo o ha tenido pues una buena enseñanza, vale, bien, pero en todo caso no es la palabra del Señor, ¿no? Y son de cosas que en todo caso tienen que ver solamente para esta vida, pero de ninguna manera esto nos enseña ni nos pone en el camino para la salvación. Entonces vemos, ¿no?, la renovación de la mente, lo importante que es, ¿no? Hermanos, vivimos como pensamos, ¿no? Y muchas veces no
le damos la suficiente importancia a esto, ¿no? Y tampoco entonces nos preocupa mucho la manera como pensamos, si pensamos conforme a Dios o conforme al mundo, ¿no? Esto significa que nuestras ideas tienen que ser, tienen que ser pasadas por, bueno, ¿no?, la criba, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no? Esto es como aquellos que buscaban oro, ¿no? Que echan ahí la arena y entonces están meneándolo y se quedan con la palabra, ¿no? Con la piedra de oro, ¿no? Así es la palabra, es decir, hemos de pasar también todas nuestras ideas, ¿no?, bajo el tamiz, la criba de la palabra de Dios. Hemos de cuestionarnos, no hemos de decir, no, mira, es que yo ya pienso así, y eso es como piensa la gente, eso es como piensa la gente del mundo. Yo pienso mi manera, tú piensas de tu manera, yo pienso de la mía, pero así no tiene que funcionar los creyentes. Hemos de cuestionar siempre lo que hemos recibido con nuestras ideas a la luz de la palabra del Señor. Y así entonces ya hemos dicho que comienza la vida cristiana y así ha de continuar, ¿no? Una renovación continua, dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquello que le agrada, ¿no? Antes, cuando nos convertimos y tal, no entendemos nada de la palabra. Y nos convertimos y entendemos muy poca cosa, ¿no? De lo que leemos no nos llega, ¿no? Tenemos interés, pero nos hace falta comprender mucho de lo que nos dice la palabra de Dios y también de lo que nos dice que hagamos. Por ejemplo, ¿no?, nos dice que hemos de guardar el santo el día de reposo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, yo pues tengo mi manera de vivir, tengo mi costumbre, ¿no? Pues si tengo que trabajar o aprovechar el día para salir o para esto o lo otro, pues lo hace porque lo hace todo el mundo, vemos. Y esto nos suena a lo mejor pues raro y extraño, venir a la iglesia, ¿no? Aquí a santificar el día además, ¿no? Que es un día especial, que es un día santo, ¿no? Bueno, pues entonces para eso tiene que haber esa renovación de nuestro entendimiento. Y bueno, si somos cristianos y nos hemos convertido, pues entonces lo hacemos las cosas, ¿no? Por obediencia, ¿no? Por obediencia, por la autoridad de Dios. Y está bien que lo hagamos así. Por lo menos que lo hagamos por la autoridad de la palabra, que lo hagamos por lo menos por la autoridad de Dios. Pero el Señor nos llama ¿a qué? A que lo hagamos, que sea ese nuestro convencimiento. Que estemos convencidos de las cosas, ¿verdad? Que no sea solamente tú qué haces, bueno, por lo que me dicen que yo tengo que hacer, ¿no? O tú qué crees, lo que mi iglesia cree, ya me está bien, ¿no? No, esa es la fe del carbonero que le llaman, no. Nosotros hemos de, sí, pues creer, pero con nuestro propio convencimiento. Y para eso hemos de pasar tiempo ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra del Señor, ¿no? Y hemos de leer la palabra y hemos de meditar la palabra, ¿no? Hemos de escuchar también la predicación de la palabra de Dios, asiduamente, ¿no? Habitualmente, ¿no? Pero yo también os propondría, ¿no? Si no lo habéis hecho todavía, a que pongáis a leer la Biblia de principio a fin, ¿no? Y que recorráis todo el Antiguo Testamento sin dejarlo hasta llegar al Nuevo Testamento. Para que, porque de esta manera muchas ideas van a ser cuestionadas nuestras, ¿no? O nos van a llevar la atención muchas otras cosas que están en la palabra de Dios. Y bien, pues eso nos ha de ayudar, ¿no? Bueno, ayudar, nos va a hacer que nuestro entendimiento esté renovado por la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces, ya digo, hoy en día el interés está en otras cosas, no es tanto en la mente, no está en cómo pensamos, ¿no? Está a lo mejor en, pues no sé, experiencias maravillosas o emociones, etcétera, etcétera, pero lo que hay que ver es la importancia de nuestra manera de pensar, porque vivimos según pensamos, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra manera de vivir? Pues según sea nuestra manera de pensar. Y nos hemos de renovar, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Ya dice el mundo, ¿no? Que te tienes que estar renovando siempre, tienes que hacer siempre cursillos de esto y de lo otro, ¿no? Tienes que estar siempre activo, no estar quieto y parado. Pues igual espiritualmente. Hemos de ser igual espiritualmente, ¿no? Bien, pues entonces,
Está el despojarse, el primer movimiento, está el renovarse, el segundo movimiento, y después está el vestirse, que es el tercer movimiento, que es vestiros el nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces vemos, ¿no? Procede de ahí el nuevo hombre, que también veremos en la nueva manera de vivir también, ¿no? Pues proviene de nuestra mente, ¿no? De nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Es algo profundo, ¿no? El cambio en la vida del creyente está llamado a ser completo. Segunda de Corintios capítulo 5 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así es el nuevo hombre, ¿no? Y en Apocalipsis dice que se recibe una piedra blanca, y en la piedra blanca ha escrito un nuevo nombre que no lo conoce nadie, sino solamente aquel que lo recibe, ¿no? Entonces hay esa vida nueva. El cristianismo es esto, ¿no? Es esta nueva vida del Señor, y es esta nueva identidad que el Señor nos da, ¿no? Porque nos da un nuevo nombre. Bien, pues entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No es el viejo hombre, sino el nuevo hombre, que es una creación de Dios en nosotros, que es creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, si vamos ahora a Colosenses, la primera hermana, ¿no? En el capítulo 3 y versículo 10 vemos el pasaje paralelo a esto, porque dice que hemos de, no mintáis más los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, es despojarse. Dice, revestido del nuevo, que es renovado en el conocimiento, lo que hemos visto, la renovación, conforme a la imagen del que lo creó. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué es entonces el paralelo de esta expresión? Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La imagen de Dios nos está dando aquí una muestra de lo que es la imagen de Dios. Esta es una cuestión pues, que los teólogos llevan mucho tiempo debatiendo, ¿no? Y que, bueno, pues es una cuestión también muy importante, por supuesto, ¿no? Porque somos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues para hacerlo breve, la respuesta de nuestro catecismo, ¿no? Pues está, podemos decir, los poderes de nuestra alma, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios en la parte espiritual, ¿no? Tenemos una inteligencia, una voluntad, no solamente materia, ¿no? Somos espíritu también. También habla del dominio sobre el mundo, que Él nos ha creado para ser su representante en la creación, tener que ejercer ese dominio. Pero sobre todo está la justicia y la santidad, con la cual Dios creó al hombre. Dios lo creó justo y santo. La justicia, sobre todo, tiene que ver en la relación con los hombres, y la santidad en la relación con Dios. Y lo creó justo y santo. Y después, entonces, el hombre, cuando pecó, hombre, pues sigue teniendo inteligencia, sigue teniendo voluntad, aunque en las cosas de Dios está completamente sometida y completamente, como hemos visto, pues está esclavizada. Sigue ejerciendo dominio sobre la creación, lo vemos, ¿no? Aunque la creación sigue pues sometida a la vanidad y bueno, pues comemos el pan con el sudor de nuestra frente, y las condiciones son mucho más duras y difíciles que antes del pecado. Pero lo que es la justicia y la santidad se ha perdido completamente. No somos ni justos ni santos. Los hombres, tal como venimos al mundo, no somos justos, no somos santos. Los hombres que no están en el Señor no son justos ni santos. En ese sentido sí que se puede decir que se ha perdido la imagen de Dios. Aunque seguimos siendo todo hombre la imagen de Dios en los demás sentidos que hemos dicho, ¿no? Pero la renovación es entonces que nos renueva la imagen de Dios en este sentido. En la justicia y en la santidad, dice, justicia y la santidad de la verdad. Porque todo esto no está por libre, todo esto está ligado también, como una vez más, a la palabra de Dios, ¿no? La oración de Jesús, Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. Entonces es de esta manera como el Señor nos santifica y de esa manera ¿qué hace? Renueva este hombre nuestro, ¿no? Y lo hace nuevo, ¿no? ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios con mayúscula. El Hijo de Dios, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Él es la imagen de Dios en todo. En perfecta justicia y en perfecta santidad, ¿no? Sin ninguna mancha ni pecado. Pues hermanos, esto consiste en la santificación, ¿no? Estos tres movimientos, ¿no? Despojarse, renovarse y vestirse. Es muy simple, lo podemos memorizar, ¿no? Y lo tenemos así, de esta manera ya grabado para siempre. Despojarse, renovarse y vestirse. Despojarse el viejo hombre, ese mono manchado de grasa, y renovar nuestra mente y vestirnos. ¿Vestirnos qué? Unas ropas de gala. Unas ropas de gala. Son las ropas de Cristo, las ropas de salvación. Y Cristo mismo. Y hermanos, lo que decíamos, ¿no? La enseñanza ha de ser según la verdad que está en Cristo. Y así ha de ser entonces la enseñanza y la vida de los creyentes, ¿no? Es ya de entrada falso que los creyentes puedan vivir en pecado. Primero de Juan, ¿no? Aquel que comete el pecado no es de Dios. Aquel que sigue viviendo una vida de pecado como antes, ¿no? O que no ha habido ni antes ni ahora, es que no es de Dios, ¿no? Entonces, es falso a lo mejor intentar hacer una especie de matrimonio con el pecado nuestro. Bueno, pues nosotros ponemos el pecado siempre y Dios pone la gracia para perdonarnos, ¿no? Y así pecamos más para que la gracia de Dios abunde, ¿no? No, eso tampoco es así. Creemos, por supuesto, en la gracia de Dios, pero no se puede hacer de esta manera. No se puede, pues, usar la palabra de Dios y usar la palabra gracia como excusa del pecado. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, uno tiene que ver si está viviendo como creyente o no, o si está viviendo, como vimos la semana pasada, decíamos, como un pagano, que no lo tenemos que hacer, ¿no? No nos está permitido, no nos es dado. Nosotros no tenemos que hacer eso, no podemos hacerlo. Más cosas así, ideas que no son verdaderas. No sé si habrán escuchado alguna vez esta idea de que, bueno, para empezar, que para convertirse en el salvo solamente hace falta repetir una oración. Repite conmigo, ¿no? La oración del pecador, ¿no? Entonces lo repite y bueno, ya desde entonces ya está salvo, ¿no? Bueno, tal vez sí, tal vez ha habido una conversión, pero nada más fácil que repetir una oración así en voz alta, ¿no? O levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿cuántos han sido salvos esta tarde? ¿Cuántos han levantado la mano? No, esto no es una conversión. La conversión es un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es algo más serio, más profundo que una decisión para Cristo. Que tal y como siempre se ha estado, bueno, de un tiempo a esta parte, ¿no? En el mundo evangélico, predicar la conversión a Dios y el nuevo nacimiento. Entonces, vemos. ¿Qué pasa? Que nada más fácil levantar una mano. ¿Cuántos salvos han sido? 45 que han levantado la mano. Pero después, ¿cuántos siguen en los caminos del Señor? 5 o 10, ¿no? ¿Cuántos de ellos están realmente guardando la palabra de Dios? Pues no. Pero se han convertido porque levantaron la mano. Porque levantaron la mano. Entonces, bueno, es que ellos son entonces cristianos carnales, ¿sabes? Están los cristianos carnales y después están los cristianos espirituales. Entonces uno, bueno, mira, levantó la mano, es salvo, pero es carnal. Entonces esta historia del cristiano carnal y del cristiano espiritual, como que uno puede ser, por así decirlo, un cristiano carnal, ¿no? Y no interesarse mucho de la palabra o interesarse nada y, bueno, pues seguir viviendo de aquella manera. Pero bueno, ya no está tan rebelde, ya no está rebelde como antes. Falso, ¿no? Romanos capítulo 8, ¿no? Capítulo 8, versículo 1, solamente vamos a leer este versículo.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eso es no manejar muy bien la palabra de verdad, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, porque claro, ellos se basan en lo que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? No os pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ¿no? ¿Pero qué son los carnales ahí? Un recién nacido en Cristo, un niño, pues alguien que tiene poca madurez como creyente. De los cuales Hebreos advierte, no sea que nunca alguien se haya convertido, y eso es una situación muy grave. Si uno está en un estadio permanente de inmadurez, uno tiene que plantearse las cosas, que lo normal tiene que ser crecer en esa renovación y en esa vida cristiana. Entonces es falso que podamos llevar unas vidas más o menos poco entregadas o poco del Señor, poco cristianas, etcétera, etcétera, porque somos cristianos carnales. No. El cristiano tiene que haber esta vida de santificación que hemos visto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ya hemos visto, sí. Está despojarse, renovarse y vestirse. Pero creo que un elemento clave en todo esto es sobre todo el desearlo de veras. Está el anhelarlo. Anhelar esa nueva vida en Cristo. Anhelar esa vida como creyentes. Anhelar esa vida de justicia y de santidad, esa vida nueva. Se puede hacer las cosas obligadas, pero hasta cierto punto. Debe ser el deseo de uno, ¿verdad? Si uno lo hace por el qué dirán, ¿no? Eso es hipocresía, es ser hipócrita. Pero lo que tenemos que hacer es desearlo esto porque entendemos de que verdaderamente nuestra vida sin Dios, ese viejo hombre, está corrompido, es una ruina, o si uno es una persona más o menos, lo que dicen en el mundo, una buena persona, pues lo mismo no está entregado al pecado, pero es una vida vana, es una vida que no va a ninguna parte, es una vida que no va a tener, tampoco, no va a tener vida eterna porque no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Entonces, anhelar verdaderamente esa nueva vida en Cristo, que es una vida realmente bella, una vida realmente hermosa. La Biblia habla de la hermosura de la santidad. La santidad no es algo feo. La santidad es hermoso. Una vida de santidad es hermosa y bella. Y llevar una vida de justicia, pues es lo mismo. Entonces, bien, esto es lo único que puede llenar nuestras vidas, ¿no? Y que haga que nuestra vida realmente sea algo digno de ser vivido. Por supuesto, los creyentes no hemos de tener ninguna nostalgia de nuestra antigua vida, ¿no? Ninguna nostalgia de nuestra antigua vida. Hemos de pensar que esa vida antigua ha muerto. Esa vida ha muerto. Y estamos con vida, por supuesto, estamos vivos, pero es porque ha habido una resurrección. Hemos sido resucitados espiritualmente, pero la vida antigua ha muerto. No hemos de mirarlo esto como, con la nostalgia de aquellos viejos tiempos, etcétera, etcétera. No, para nada. Y entonces, de esa manera, como dice Pablo, dejar el pasado atrás y volcarnos a lo que tenemos delante, ¿no? ¿Qué es? Cristo, ser como Cristo, ¿no? ¿Hasta dónde? A todo lo que se pueda y más. ¿No? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo, fijémonos, ¿no? Hasta llegar a ser semejantes a Él. Pues entonces vemos, ¿no? Que ese sea el deseo nuestro, ¿no? Para que haya una santificación profunda y verdadera, ¿no? En nosotros, conforme a la verdad que es en Cristo Jesús.
para ponernos esas ropas que son las mejores ropas, decía, las ropas de salvación, que es Cristo mismo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Cristo nos ha sido dado por Dios, ¿no? Él nos ha dado la vida de pecado, o que vivamos nosotros en pecado, pero ¿qué nos ha dado? A Cristo, ¿no? Que es sabiduría, justicia, santificación y redención. Para que el que se gloriese en el Señor Jesús solamente. Porque así sea, hermanos. El Señor bendiga su integridad en nosotros.